Buenos días, chicas, buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Yo creo que todos coincidimos con ese deseo de tener buena salud y tenemos que buscarla, hacer un poco más de esfuerzo para evitar esta pandemia. Y ya le sabemos las armas con que vamos a contar, que en realidad son limitadas, solamente son de protección, porque no tenemos forma común de curarnos, así una vacuna, etcétera, que todavía va a demorar. De modo que, chicos, la recomendación es porque todos nosotros nos cuidemos mucho, practicando la higiene, practicando el aislamiento. Traten ustedes de no salir a la calle. Desde esta clase, chicos, vamos a cambiar un poco el contenido de nuestro curso. Por supuesto que tienen relación muy estrecha desde que vamos a estudiar todo lo referente al magnetismo, o sea, los imanes, y también al electromagnetismo, es decir, de aquellos cuerpos que se comportan como imanes, pero con la corriente eléctrica que veremos en su oportunidad. Entonces ahora vamos a empezar y ampliar más que todo, porque yo entiendo que ya ustedes tienen ciertos conocimientos sobre el magnetismo, es decir, sobre los imanes. De eso va a tratar esta unidad que posiblemente nos dure pues todo este tercer bimestre. Al menos algo así, en forma aproximada, está planificado. Pero antes de iniciarnos, yo considero que deberían haber terminado, espero que ya lo hayan hecho, los últimos ejercicios, lo que concierne a electricidad. Y no es de más, se los estoy poniendo en la última parte del cuestionario anterior. Entre otras cosas porque había un pequeño error en la número 4, por ejemplo, que cuando decía 6,25 por 10 a la 18, el 18 no estaba como exponente. Ahora está puesto como exponente, o sea que esa es la cantidad de electrones que tiene. Entonces yo espero que todos hayan terminado porque estábamos en medio camino cuando se nos cumplió la hora. Y en la próxima que tengamos por Zoom, vamos a revisar el cuestionario último, no se olviden. Ahora sí, chicos, empezamos con la parte teórica del magnetismo, algo que suena incluso a misterio, porque al menos cuando se empezó a conocer, que hace mucho tiempo, como pueden ver aquí, desde la antigüedad, vieron pues que habían ciertos cuerpos, como piedras, que atraían a ciertos metales, especialmente al hierro. Y como ello proviene en sus inicios de una ciudad de Asia Menor de Magnesia, se supone que de ahí deriva su nombre de magnetismo. Pero también hay otra tradición que suponen que fue un pastor llamado Magnus que accidentalmente también descubrió a esos cuerpos que atraían cuando él, que era pastor, y en su bastón, o sea, su cayado, terminaba en un metal de hierro de aquel entonces, por supuesto, hierro solamente. Y cuando avanzaba con sus ovejas, había algunos sitios en donde el bastón se ofrecía cierta resistencia a moverse. Entonces, cuando él escarbó el origen, buscó el porqué, encontró precisamente estos imanes en forma natural.
Desde aquí ya podemos ir diciendo que hay imanes naturales y artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque dada su importancia, el ser humano ha tenido que elaborar, fabricar, por supuesto con muchas más ventajas. Le ha dado forma determinada, mayor poder de atracción, etcétera, etcétera. Pero eso ya hace mucho tiempo atrás. También cuentan que los chinos, ¿no? Digamos, a iniciarse esta era, ya aprovechaban una propiedad de los imanes, que es la de indicar más o menos el norte-sur geográfico, siempre que le demos libertad de movimiento. Por ejemplo, ellos suspendían un imán, una piedra imán, más o menos de forma alargada, mediante un hilo, y dejaban, después de oscilar, a que se detenga el imán. Y siempre se detenía marcando una situación determinada. No se detenía en cualquier sitio. Quiere decir que algo le atraía. Que ya, bueno, en la actualidad ya se sabe cómo ha sido todo ese proceso. Pero en los inicios. Posteriormente, y lo resalto aquí porque es de gran importancia, sobre todo en la actualidad, de este personaje de Oersted. Ya veremos en su momento el experimento que hizo, pero él descubrió que cuando pasa la corriente eléctrica, o sea, la electricidad, crea su campo magnético. Crea su campo magnético. Y gracias a ello se han podido construir, por ejemplo, los motores eléctricos. Si nos imaginamos, chicos, cualquier movimiento que ocurre por algún aparato, por decir en casa nomás, sin ir a mayor industria, tiene que haber un motor, y un motor eléctrico, facilísimo para producir movimiento. Porque allí hay una relación, digamos, entre el magnetismo, o sea, entre los imanes y la electricidad. Lo que se llama electromagnetismo, una gran ayuda. Muchísimas cosas. Una cosa que produzca movimiento tiene que ser un motor eléctrico. En base a estos descubrimientos del magnetismo y de la electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un imán que ya está actuando dentro de una brújula, ¿no? Ya modernizada, actualizada, desde luego, en donde incluso hay una manera de un acuerdo que una de las agujas sea de color rojo, el otro de color azul, u otro color oscuro, y que el rojo debería apuntar hacia el norte. Y como están ahí los 4 puntos cardinales, si ubicamos un punto, podemos ubicar los otros 3 puntos que faltan. Entonces simplemente hacemos coincidir la aguja esta roja, o la marcada en todo caso, con el polo norte y podemos ubicar los otros polos. Algo como que nosotros, si vemos el sol, cuando sale el sol, nosotros podemos hacer de brújula. Puestos de pie, por donde sale el sol apuntamos con la derecha, con la mano derecha, ese va a ser el este. La mano izquierda marcará al oeste. Y lo que está frente nuestro, digamos delante de nosotros, es el norte. Y lo que está detrás de nosotros es el sur. Entonces esa es una forma de orientarnos mediante el sol. Y aquí la forma de orientarnos mediante la brújula. Un aparato muy, muy importante para la navegación, sobre todo, ya sea aérea, acuática, etc. Como decía anteriormente, el imán, bueno, cuando se conoció eran pues unas piedras, ¿no? La magnetita se llamaba. Pero ¿qué cosa es un imán?
Es un cuerpo, es un mineral que tiene dos propiedades muy importantes. Una de atraer a ciertos metales. Esos metales que son atraídos se llaman ferromagnéticos, siendo los más, digamos, los de mayor importancia por su atracción, son al hierro, al cobalto, al níquel y al gadolinio. Esos cuatro, o sus aleaciones, ¿no? Porque no siempre está el hierro puro, está el acero, por ejemplo, que como tiene hierro también lo va a atraer, etc. Atrae a ciertos metales. Y la otra propiedad es que siempre toman una posición norte-sur geográfica al ser suspendidos mediante, digamos, un hilo o sobre el agua, un cuerpo metálico que flote. Se va a orientar siempre en una misma dirección, indicando el norte-sur geográfico aproximadamente. Entonces son dos sus propiedades: atraer a ciertos metales, no a todos los metales por si acaso, a ciertos metales, ferromagnéticos se llama, y otra es que cuando están suspendidos libremente siempre toman una posición norte-sur geográfica. De otro lado, como vamos a ver más adelante y que es muy fácil aclarar, tiene dos polos y una zona neutra. En los polos las atracciones son mucho más fuertes, más potentes, llamémosla, y en la zona neutra muy poca o ninguna atracción. Entonces nosotros, teniendo un imán, podríamos ubicar sus partes. Voy adelantándoles que no existe medio imán. Mejor dicho, un imán que tenga un solo polo. No existe. Porque si llega el caso en que, por ejemplo, teniendo un imán, por decir así, lo soltamos, se cae y se rompe en 10 pedazos, no se destruye. Simplemente tendremos 10 imanes. Por supuesto, con menor atracción, etc. Pero 10 imanes y cada uno va a tener sus polos y su zona neutra. Entonces, reitero, no hay medios imanes. Aquí tenemos un proyecto de imán para poder ubicar sus partes. De acuerdo a su forma, los imanes pueden ser, pues esta podría llamarse imán en forma de barra. Hay otros imanes en forma de herradura, otros imanes en forma de aguja, porque terminan en puntas, si se imaginan ustedes, en una brújula, por ejemplo. Por su forma pueden ser muy variadas, pero todas van a tener dos polos, dos partes, polo norte, polo sur. Fíjense ustedes en este gráfico. Y un sitio donde coinciden los polos en el centro, que se llama línea neutra, donde hay muy poca o no hay atracción. Todos los imanes tienen que tener esto. Todos los imanes, por grandes o pequeños que sean. No existen, por si acaso, medios imanes, por decir así. Partimos este imán que están ustedes observando. No vayan a pensar que son dos medios imanes. ¿Qué ocurre? Digamos, adquirimos dos imanes, porque cada una de las partes va, diríamos, complementarse con el polo que le falta. Y entonces, si acaso, por ejemplo, suelto un imán, se rompe en 10 partes, pues voy a tener 10 imanes. No vayan a pensar que en algunos solamente va a haber polo sur, en el otro polo norte, no. Si es imán, tiene ambos polos y una zona neutra, cualquiera que fuera el tamaño. Tenemos que identificar también, chicos, lo que viene a ser el campo magnético, es decir, el campo de acción o todo aquel espacio en donde se manifiestan atracciones magnéticas. Así más o menos lo he escrito acá para que ustedes lo recuerden. Y todo ese espacio, para identificarlo, llamémosle mejor, se representa o se dibuja mediante unas líneas que se llaman líneas de fuerza, que como acuerdo, por decir así, de los científicos,
Se cree que dichas líneas de fuerza salen del polo norte e ingresan por el polo sur, de modo que crean, por decir así, un movimiento constante. Ubiquen bien en este gráfico, las líneas de fuerza salen del polo norte y regresan al polo sur. Y todo ese espacio que rodea al imán y donde hay manifestaciones magnéticas se llama el campo magnético. Se le representa mediante una letra B, digamos, mayúscula, y una flecha encima, un vector pequeño encima. Fíjense ustedes lo que dice campo magnética. Fíjense cómo se representa. Y finalmente, también tiene que medirse su intensidad, etcétera, su fuerza magnética. Y en el sistema internacional de unidades se mide en telsa. Telsa. Anoten ustedes el nombre y su símbolo. Bueno, chicos, aquí les dejo algunas preguntas, porque en realidad el cuestionario sería que lo estudien ustedes todo aquello que está en esta clase en forma teórica, todo referente a imanes, es decir, todo lo que hasta ahora hemos hecho en imanes. Pero para, digamos, identificar un poco más cuánto avancé o cuánto sé, desarrollen ustedes estas preguntas que se les está dejando. Bueno, chicos, solamente esto es lo que podemos hacer ahora, la teoría. Prepárense ustedes bastante y sobre todo cuídense mucho, cuidemos la salud. No hagamos desarreglos, no nos arriesguemos, no nos confiemos de las gentes, de las personas que pueden contagiarnos, ¿no? Y nosotros podemos ser hasta portadores, lamentablemente. Cuídense mucho y me estoy despidiendo hasta la próxima clase. Muy buenos días.